Hola a todos, bienvenidos a En Contexto, la sección de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Mi nombre es Miriam Espichán y hoy me acompaña Luis Chávez Bellido. Luis es director del área de gestión empresarial en nuestra escuela. Luis, bienvenido. Buenas tardes, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser un tema interesante, importante. Hoy día la inteligencia artificial es realmente fascinante y puede ayudarnos a muchos a resolver muchos problemas, situaciones, etcétera. Un poco antes de empezar, les quisiera contar sobre mi background. Yo soy ingeniero industrial. Eh, Tuve a mi cargo como gerente general a dos empresas importantes del grupo Inca. Una de ellas fue Incatops en Calpaca. Soy director de empresas. He estado inclusive en empresas de fuera del país, en Sudáfrica y en Australia. Además, colaboré mucho, como yo le llamo, el servicio civil voluntario. Fui presidente de Senati, la zona de Arequipa Puno, presidente de la Cámara de Comercio y luego del Centro Cultural Peruano Norteamericano. Eh, Formación, como ya dije, ingeniero industrial de la Católica de Lima, un MBA de la Politécnica de Madrid y bueno, diversos estudios en institutos o universidades de posgrado como la Universidad de Piura y el IESE, ¿no? Creo que es un poco el resumen de mis actividades, Miriam. Muchísimas gracias, Vito, por compartirnos un poco más acerca de ti, de tu trayectoria. Definitivamente son varios años, casi más de 35 años de experiencia y valoramos mucho que hayas aceptado la invitación a participar en este espacio para conversar justamente sobre, como has mencionado, un tema que lo está revolucionando todo y es la inteligencia artificial y dentro de tu expertise y de todo los cargos que has desempeñado, tanto a nivel directivo como de CEO en las empresas, pues has podido ver diversos casos, diversas aplicaciones, no solo quizás de esta tecnología, sino de otras, que ahora también te ayudan y te están ayudando a poder implementar soluciones o buscar innovaciones en el marco de esta no tan nueva tecnología. Y justamente enfocados en este punto, si por ahí quizás hay alguna persona que todavía no tenga muy claro qué es inteligencia artificial, quisiera saber si es que nos puedes contar un poco respecto a ello, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Sí, claro, Miriam. Bueno, la mayoría de personas imagina a máquinas que piensan, robots que toman decisiones o sistemas que algún día podrían reemplazar a las empresas. Pero la realidad es más simple y a la vez fascinante. La IA no tiene mente ni emociones, no siente, no interpreta, ni se pregunta por qué hace las cosas. Lo que hace esencialmente es simular la inteligencia humana. Podemos decir que la IA es un simulador, imita nuestra forma de pensar, un generador, produce nuevas combinaciones de conocimiento a partir de datos y un procesador tiene la capacidad de analizar millones de piezas de información al mismo tiempo, encontrando patrones de comportamiento que para nosotros podrían pasar como inadvertidos. Una persona puede leer y analizar un conjunto limitado de datos. La IA puede realizar miles de documentos, compararlos y entregar conclusiones en segundos. Pero hay una diferencia fundamental. La IA no comprende lo que hace. Es lo que mucha gente dice ahora, pero habrá que ver en el futuro, ¿no? Eh, para nosotros entender implica emoción, intuición y sentido. La IA, para la IA es estadística, correlación y probabilidad. Les voy a contar una experiencia personal con inteligencia artificial. Preparando una conferencia sobre marketing, un colega me recomendó revisar el libro de marketing de Kevin and Hartley, que es un libro eh, importante, reconocido, ¿no? Eh, Soy un lector de Kotler, fiel a Kotler. Empecé con el marketing, introducción al marketing, pasé por el 3.0 hasta el 6.0 y dudé en comprar el libro. Pensé, ¿vale la pena? Y decidí hacer algo diferente, pedirle la ayuda a la inteligencia artificial. Y esto sí es realmente un nuevo mundo, ¿no? La IA revisó el texto completo de Kevin Hartley, tiene la capacidad de revisar un libro, y me dijo que
tiene un enfoque académico, práctico, es ideal para enseñar, analizar mercados, aplicar métricas, etcétera, en escenarios actuales. Y es un excelente manual de trabajo, lleno de ejemplos, estudios de casos, herramientas para aprender haciendo. Sin embargo, al compararlo con el pensamiento de Philip Kotler, hubo una diferencia evidente. Kotler ofrece una base conceptual y una visión estratégica y una profundidad orientada a dirigir, digamos, grandes empresas de marketing, aplicación de marketing, etcétera, ¿no? Mientras que Kering tenía la función, como ya lo he dicho, y simplemente revisando lo que se decía de Kering, esa función la podía cubrir con la inteligencia artificial. Procesar información, generar esquemas dinámicos, diseñar escenarios de aprendizaje. Finalmente decidí no comprarlo. Y para terminar, con una frase, Kotler sigue siendo mi referente y la inteligencia artificial mi asistente personal, ¿no? Muchas gracias por compartirnos eso, Vito. Sin duda es algo que siento que te caracteriza y de nuestras reuniones previas e interacciones que hemos tenido, eres mucho de experimentar. Todavía recuerdo varias oportunidades en las que has venido y me has comentado, la inteligencia artificial me ha ayudado en hacer esto, pude hacer esto de acá, ¿por qué no hacemos este tipo de evento hablando sobre esta cosa? Y creo que siempre llegas con algo nuevo que viene también de parte de esta innovación y experimentación, que la verdad te aplaudo mucho. Y tomando un poco ese punto, y retomando también lo que mencionas hace un momento, creo que una de las principales diferencias que nos ha dado es esta capacidad de amplificar nuestras capacidades, valga la redundancia, porque quizás lo que antes nos tomaba horas, días o semanas, hoy podemos hacerlo de manera mucho más ágil, teniendo este asistente, este apoyo que no nos reemplaza, porque como bien dices, los humanos y la inteligencia artificial tenemos cada uno nuestras características, por ahí la emoción, la intuición y el sentido es algo que todavía no logran copiarnos, entonces son más este brazo, este apoyo que nos apalanca para poder hacer las cosas de manera más ágil, optimizar procesos, etcétera. Y también dentro de la gestión empresarial, creo que algo que es súper relevante es la toma de decisiones. Y quisiera llevar por ese lado mi próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la inteligencia artificial está transformando la toma de decisiones, sobre todo a nivel estratégico, en las empresas? Mira, si tuviera que resumirlo en una frase, diría que la inteligencia artificial no cambia las decisiones, cambia la velocidad y la forma en la que llegamos a estas decisiones, ¿no? En el pasado, tomar decisiones requería semanas de análisis, consolidar información, validarlas. Hoy este proceso puede ocurrir en cuestión de horas. Un ejemplo muy claro está en el mundo contable, ¿no? En los años 60, los auditores necesitaban de 6 a 8 semanas para emitir un estado financiero auditado. Se recopilaba manualmente datos de distintas áreas, finanzas, operaciones, ventas, etcétera. Se revisaban los asientos y finalmente cuadraban las cifras. Hoy, con sistemas inteligentes, se procesa la información casi en tiempo real y ese mismo trabajo se completa en 1 a 3 días. No es porque los requisitos contables hayan disminuido, sino porque la IA automatiza las tareas repetitivas y acelera el análisis. Hoy la información realmente empieza a fluir en forma continua. Esta velocidad no solo ahorra tiempo, transforma la naturaleza de la decisión. El acceso inmediato a los datos realmente hace que la gestión sea diferente, no más fácil, pero sí diferente, y ya estamos en capacidad de anticiparnos al cambio. Esto finalmente no se trata de rapidez, sino de profundidad también. Otra cosa muy importante es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de relacionar múltiples variables a la vez, algo que supera definitivamente la capacidad humana. En la práctica significa que podemos encontrar relaciones entre factores que antes analizábamos por separado, llámese ventas, clima, rotación de personal, guerras, inversión en capacitación, visión de futuro, inversiones, etcétera.
Nos movíamos en modelos fragmentados, finanzas, marketing, operaciones, y cada uno tenía su propia lógica, es más, dentro de los mismos departamentos, culturas diferentes. Eso se está realmente aplanando, difuminando. Hoy la IA integra diferentes mundos y está revelando conexiones invisibles. Tenemos la capacidad de tener una vista panorámica del negocio, mostrando cómo una decisión en recursos humanos puede impactar en logística. Yo creo que la IA nos lleva a pensar de manera más sistémica. Está cambiando una forma en la que las empresas deciden. Antes se usaban modelos aislados, el FODA, matrices de riesgo, que analizaban solo una parte del problema. Hoy es posible combinar varios modelos al mismo tiempo, integrando datos económicos, sociales y humanos. Nos permite realmente tener un enfoque más amplio y flexible, y se pueden crear modelos de decisión que aprenden y evolucionan con la realidad, ¿no? Pero quiero contarles un ejemplo de cómo usar inteligencia artificial en la gestión empresarial y estratégica. Y este es un trabajo que lo hice hace un poco tiempo, justamente como ejemplo de la capacidad y el alcance que puede tener la inteligencia artificial. En Arequipa existen 3 pastelerías emblemáticas: Capricho, La Catalina y el Moca. Y quería evaluar su posición en el mercado. Ellas a simple vista compiten en el mismo mercado, valga la redundancia, pero detrás de cada una hay una forma distinta de entender el valor de relacionarse con sus clientes. Y a través de la inteligencia artificial podemos conectar, desarrollar distintos modelos para mejorar realmente esa dinámica. Primero, ya que es importante, porque no solo se trata de decir relaciones, sino hay que buscar bases sobre la cual debemos desarrollar conceptos, modelos. Y en este caso, para el análisis que he mencionado, utilizamos el concepto de características sostenibles de John Kay. John Kay es un gurú estratégico inglés, era el equivalente o es el equivalente a Michael Porter, eh, y desarrolló, como le digo, el concepto de características singulares, que son 3: la arquitectura organizacional, la reputación de la organización y su capacidad de innovación. Y además, dichas características singulares tienen que ser sostenibles y únicas. A partir de estos conceptos, se puede generar una lista de atributos singulares del sector, calidad, servicio, y simplemente es pedirle a la inteligencia artificial que realice toda la información pública y todo lo que conozca de pastelerías para definir estos parámetros, estas características singulares. Una vez que lo hizo, escogimos 10, podemos escoger 10, 15, lo que pidamos. Revisamos la información pública de las 3 pastelerías: redes sociales, informes financieros, comentarios de clientes, etcétera. Y en base a dicha información, se asignaron niveles relativos de desempeño, valorizando de 0 a 10. Para cada uno en estos 10, digamos, en esas 10 características, la inteligencia artificial le dio valor a cada uno de estos puntos, y con esa información se construyó la curva de valor. La curva de valor es una herramienta desarrollada en este libro famoso, El Océano Azul, ¿no? Y nos permite visualizar cómo cada empresa compite en esos atributos. De esta forma, el empresario obtiene una representación gráfica de su posición en el mercado, si está cerca o está lejos de su competencia, etcétera. Y además, lo importante, estos procesos pueden validarse y complementarse con simulaciones. Yo, como gerente de una o dueño de una de las pastelerías, empiezo a proyectar escenarios y le digo: oye, estoy muy cerca de en este parámetro o este característica singular, estoy muy cerca de mi competencia. ¿Cómo hago para diferenciarme? Y la inteligencia artificial te va a dar algunas recomendaciones que pueden ser válidas o no, pero sí te obliga a pensar, a ponerte al día, a revisar, etcétera. Este ejemplo permite cómo, o muestra cómo la inteligencia artificial
interrelaciona modelos conceptuales y lo transforma en herramientas prácticas. Por ejemplo, en este caso, la curva de valor y las características singulares se integran en un solo proceso analítico y combina datos cuantitativos, cualitativos y te ayuda a fortalecer tu visión estratégica, ¿no? Eh, lo que está pasando es que en lugar de reemplazar la capacidad del líder, la IA la está ampliando muy rápido en nuevos marcos teóricos, capacidad de analizar patrones, entrega una visión más completa para decidir con sentido, ¿no? Es un poco la respuesta a esa pregunta, Miriam. Muchas gracias. Y quiero aprovechar este momento para comentarle también a todos los que nos están viendo y acompañando en esta entrevista de que Vito, como le decimos aquí de cariño a Luis Chávez, nuestro director, es también autor de nuestro blog. Y muchas de las cosas que acaba de mencionar respecto a las curvas de valor, la creación, distribución, destrucción del valor, las características singulares de John Kay, ya son cosas que hemos abordado en artículos que invitamos a que los puedan revisar en el blog. Les vamos a dejar aquí en los comentarios la URL para que puedan ir a verlos y explorar un poco más, porque incluso hay ejemplos ya aplicados y se vienen nuevos artículos donde vamos a ir explorando estos e incluso un ejemplo como el que ha mencionado Vito con la IA. Entonces, ya habiendo mencionado esto, invitándolos a revisarlos, vamos a continuar y me llevo varias cosas de lo que has mencionado, estimado Vito, sobre todo aquí en los cambios, ¿no? Mencionaste la automatización, la información empieza a fluir, tenemos una vista más panorámica, sistémica de la organización. Ya no solo vemos un factor, sino que son múltiples los que la inteligencia artificial puede analizar en simultáneo, que nos ayuda a ver esas interrelaciones en el negocio. Y sin duda, todos estos cambios que ya se están dando van a traer también algunas implicancias o algunos efectos. Si quizás miramos un poco hacia el futuro, y ya nos has comentado también de que no es que va a reemplazar el rol del director, etcétera, sino que quizás va a haber ciertos matices o cambios. ¿Cómo ves tú el futuro del rol de los gerentes, directores de empresas, incluso del middle management, en un escenario donde la IA automatiza cada vez más tareas a nivel analítico y operativo? Es una pregunta bien interesante, Miriam, pero voy a ser muy directo en mi respuesta, ¿no? El CEO o director empresarial que piense que la inteligencia artificial es solo una herramienta para automatizar tareas analíticas y operativas, está jugando con su futuro y arriesgando a la organización, ¿no? La IA va mucho más allá de esto, ¿no? O sea, va mucho más allá de la velocidad de procesamiento, su capacidad, etcétera. En mi opinión, va a ser el detonante de cambios profundos en la sociedad y por consecuencia en las organizaciones. Y es un tema que me preocupa porque siento que la gente, en términos generales, yo siempre me refiero a las generaciones como los baby boomers, hasta los centennials, millennials, y tengo oportunidad de intercambiar información o conversar con ellos, y realmente muy poca gente está usando la inteligencia artificial. Me da la sensación que están pensando que la inteligencia artificial está íntimamente asociada, relacionada con la programación de desarrollo, ¿no? O sea, hacer ERPs, sistemas de costos, sistemas de ventas, etcétera. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Y a través del Círculo Dorado de Cine, que en su libro de por qué, no sé si lo han leído y vale la pena leerlo, acá son tres preguntas que hago, ¿no? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué se va a dar el cambio tan profundo en los nuevos escenarios? Inclusive en el rol del gerente o director empresarial. Uno, definitivamente es la aparición de la IA. Eso va a cambiar el mundo definitivamente. Así como en el siglo a finales del siglo XIX, la electricidad cambió drásticamente el entorno industrial o la visión industrial de la que se tenía. Hoy día la inteligencia artificial va a producir un cambio probablemente mucho más profundo y con consecuencias mucho más impactantes, ¿no? Ahora, ¿qué va a cambiar? La forma de ver las cosas y de hacerlas. Y ahora, ¿cómo cambiar? Esta es una de las funciones primordiales de la inteligencia artificial. La IA va a ser una guía de cómo cambiar las cosas, ¿no? Y finalmente, antes de continuar con la respuesta,
una frase que le escuché, si no me de Oppenheimer, ¿no? Es más el título de su libro, de uno de sus libros. Cambiar o morir ya no es una simple frase, ya es una advertencia, ¿no? Y eso es un tema que realmente tenemos que tener en cuenta. Acá hay otro tema que también lo hemos tratado en diversas oportunidades, en blogs, en conferencias. Hay un autor que se llama Eric Kimberly, es especialista en transformación digital y propone una estrategia digital basada en tres pilares: personas, procesos y tecnología. Y lo interesante es que la propia inteligencia artificial va a ayudarnos a desarrollar esos tres pilares dentro de la organización. La transformación digital comienza con las personas. No se trata de contratar más técnicos o programadores, sino preparar a toda la organización para el cambio. Implica formar talento, manejar la resistencia al cambio, alinear los equipos con visión futura. La IA va a ayudar en este proceso. Permite formalizar la formación, medir competencias, dar soporte en tiempo real. Estamos hablando que la IA no solo es una herramienta organizacional, es un educador también. Y su potencial como organizador es espectacular como entrenador. El tema de procesos. Digitalizar no significa trasladar lo mismo a una pantalla. Es decir, mis apuntes, ponerlos en Excel. La digitalización nos obliga a rediseñar los procesos clave. Y esto de rediseñar, organizar, registrar los procesos claves es determinante para realmente las organizaciones puedan salir adelante. La IA va a ayudarnos a detectar cuellos de botella, nos va a permitir establecer si hay posibilidades de falla en base a probabilidades, va a proponer mejoras, ¿no? La tarea del gerente será facilitar que la información fluya entre áreas y definitivamente va a empezar a dejar el tema de control, ¿no? Y, y este es un tema que siempre lo repito y lo he visto a lo largo de mi vida profesional, que lo voy a contar en un ejemplo a continuación, pero primero quiero mencionar que la tecnología no es el punto de partida, sino es el habilitador. Y hoy en día, lo primero cuando se habla de inteligencia artificial, transformación digital, pensamos en comprar un ERP. Y esto suele ser un error realmente eh, de peso mayor en las organizaciones, ¿no? Solo cuando los sistemas se integran con procesos y personas, la tecnología tiene valor. De otra manera, no lo va a hacer. Ahora, para cerrar con esta pregunta, quiero contarles la historia de un viejo amigo que tiene una empresa en Estados Unidos y está relacionado con lo que yo, digamos, con mi trayectoria profesional. Él está en el negocio de prendas de vestir de algodón y lana con presencia en el mercado desde hace casi 50. Lo hacía a través de catálogos, evolucionó a canales digitales y siguió con tiendas retail. En un momento consideró necesario actualizarse tecnológicamente y decidió adquirir un ERP que incluyera ventas digitales, retail, logística y abastecimiento. Y se decidió por uno que es realmente muy bueno, el Microsoft Dynamics 365. Para ello contrató a un especialista en el tema y junto con él al representante del software. Planificaron la implementación en 18 meses y el costo inicial era alrededor de $1,500,000. La empresa, lógicamente familiar, procesos descritos de manera básica, pero con operaciones logísticas muy completas, ¿no? Mantenía una relación cercana con sus trabajadores y una cultura organizacional como suele ocurrir en las empresas familiares, ¿no? El software que utilizaba funcionaba bien, pero los nuevos requerimientos del mercado le exigían moverse, ¿no? El resultado de la compra de este nuevo software, del 365, realmente fue distinto a lo que esperaban. Después de más de 4 años, el nuevo RP no funcionaba. Los costos superaron los $5,000,000. La empresa enfrentó problemas de liquidez y desajustes operativos. Y lamentablemente la situación
lo obligó a aceptar nuevos inversionistas y con ellos una nueva administración. Mi amigo terminó perdiendo el control de la empresa y fue una lástima porque, bueno, la empresa sigue operando, pero ya él ya está, digamos, fuera, prácticamente fuera del negocio. Bueno, la nueva administración decidió cambiar nuevamente el ERP eh, y, y tomó la decisión, lo que mencioné anticipadamente o anteriormente, pensar en personas, en procesos y finalmente en tecnología. Si no se hace eso, va a haber gente que no quiera realmente integrarse al nuevo sistema. Y luego, si los procesos no están claramente definidos, se va a sufrir mucho en adaptar la tecnología a, a las decisiones que haya que tomar en el momento, ¿no? Al final, esta decisión que tomó mi amigo, antes de la situación que se ocasionó, no fue un error técnico, ¿no? Fue conceptual. Intentaron cambiar el sistema sin cambiar la organización. Y cambiar la organización está asociado a gente, cultura, edad, segmentos generacionales. Y era una empresa antigua, había gente muy antigua, entonces no tenían esa capacidad de entender lo que pasaba, ¿no? Eh, y lo que, como frase para terminar esta experiencia y esta pregunta, el futuro no será el que tenga más tecnología, sino el que sepa usarla para transformar su manera de pensar. Qué importante lo que nos comentas, Vito, y creo que es trascendental, como has mencionado, ver estos tres pilares, enfocarnos en personas, procesos y tecnología, y a veces, como mencionas también, algunas personas creen que la integración de nuevas tecnologías, etcétera, es como el rol de TI, ¿no? Tecnologías de la información, a ellos se encaran, ellos lo ven, es su proceso, pero en realidad es algo que atraviesa y transforma toda la organización y Exactamente. y el cambio es también cultural, es principalmente de las personas, porque son ellas quienes hacen a la organización. Y quisiera centrarme ahora en este factor, en este pilar, ¿no? En las personas. Y ahí también quiero aprovechar en compartirles de que de acuerdo a un último estudio de Harvard Business Review, dentro de los casos de uso más usuales de la inteligencia artificial, han habido algunos cambios respecto a, digamos, el 2024. ¿Cuáles son estos principales cambios? Ahí para compartir un poquito con ustedes. En el 2024, las personas utilizaban inteligencia artificial principalmente para generar ideas. Ahora, el principal uso es como un acompañante o como un terapeuta, es más un acompañamiento al ser humano dentro de sus pensamientos, decisiones, etc. También, ¿cuál es el segundo uso? Este 2025, organizar nuestra vida, ¿no? Es un nuevo uso que antes, el año pasado, no se consideraba y que hoy cada vez más personas lo están ayudando o bueno, están usando la inteligencia artificial como esta persona que los ayuda a organizarse. Luego, encontrar un sentido, finding purpose, ¿no? Que también es un nuevo uso. Y así como esos, hay otros, los invito también a revisar ese estudio que está bastante interesante, pero noto aquí que dentro de los principales usos no está necesariamente optimizar procesos, agilizar tareas, que es un poco el salto que nos comentabas. Todavía hay gran parte de personas que no está aplicando inteligencia artificial en sus procesos y en su gestión empresarial y que ahí tiene un reto. Y no es tanto porque la tecnología no esté disponible, sino porque es la persona la que tiene que cambiar, integrarlo, los Exactamente. procesos se tienen que transformar. Y también quiero resaltar que no es tarde para aprender, porque hay otro estudio, en este caso, un test de habilidades cognitivas que fue realizado en 2014 por McGrew, Lafort y Schrank, que menciona que nuestra capacidad de aprender en realidad se conserva bastante bien y solamente ve un declive pronunciado a partir de los 60 años o incluso casi 70 años. Entonces, no estamos hablando de algo que no podamos o que los seres humanos no tengan la capacidad de. Tenemos la capacidad de aprender y de adaptarnos a nuevas tecnologías por un gran lapso de nuestra vida. Entonces, ahí y centrándonos un poco en las personas, quisiera enfocar
mi siguiente pregunta, y es ¿qué habilidades o competencias se deben desarrollar actualmente, debemos desarrollar como personas para aprovechar eficaz y eficientemente las herramientas de inteligencia artificial que tenemos disponibles hoy? Ok, mira, eh, vamos a empezar diciendo que la inteligencia artificial no va a reemplazar al gestor de negocios, pero va a transformar la manera en que toma decisiones. Tradicionalmente el gestor es un puente entre la información y la acción. Hoy la IA acelera ese proceso y exige una preparación más profunda y un criterio más sólido, ¿no? La pregunta ya no es si debe usarla, sino cómo hacerlo sin perder el propósito esencial de su negocio, que es crear valor para la sociedad. Es un tema que yo defino claramente como el propósito de cualquier organización es crear valor, ya sea valor económico, social, ambiental, etcétera, ¿no? La IA no piensa por nosotros, simplemente amplifica la capacidad de pensar mejor, interpretar mejor y dejan atrás a quien solo lo ejecutan y eso va a ser un problema en el futuro, ¿no? Eh, por eso el gestor del futuro no será el que use más tecnología, sino que el mejor que combine conocimiento, juicio y propósito. Se necesita una disciplina, y acá esto quiero recalcarlo, se necesita una disciplina constante de lectura y estudio, porque la IA, la facilidad de conseguir información en la IA, para mí es una preocupación para las generaciones jóvenes, y lo vemos en los muchachos de media, en los que están ingresando a la universidad. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Eh, y solo quien se actualiza puede comprender la velocidad del cambio y anticipar el impacto en el negocio, ¿no? La IA procesa datos, pero no entiende de contexto ni valores. Ahí empieza el trabajo del gestor, interpretar, decidir y dar sentido a lo que hace su organización. En este nuevo escenario, el gestor moderno, y ahí va la respuesta a la pregunta, debe desarrollar tres grandes grupos de competencia. Analíticas, porque la inteligencia artificial entrega grandes volúmenes de información y a gran velocidad, pero la decisión sigue dependiendo de la capacidad humana de interpretarlo, ¿no? El gestor debe interpretar estos datos y conectarlos con el cliente. Debe saber qué información es relevante, qué fuentes son confiables, los patrones que aparecen cuando hace el análisis. Eh, Además, nos permite observar el negocio de distintos ángulos. Eh, pero esta ventaja se vuelve real solo si el gestor tiene la suficiente capacidad analítica, especialmente para preguntar bien y analizar mejor. Luego vienen las competencias tecnológicas, que no se trata de saber programar, sino de entender cómo la tecnología cambia la forma de gestionar. El gestor debe conocer de sistemas, los que usa, sobre procesos que se pueden automatizar y decisiones que deben mantenerse siempre bajo control humano. Y acá es un tema, otra vez voy a referirme, de conocimiento, y conocimiento realmente mucha de la información que he venido desarrollando a lo largo de estos últimos 3 años en la escuela de posgrado, la saco de libros que tienen más de 30 años, que todo el mundo piensa que están fuera de circulación y realmente son valiosísimos y sobre todo ahora que su capacidad de, de interpretación, su capacidad de generar información que ellos imaginaban que no era posible, van definitivamente a revolucionar el mundo, ¿no? Y finalmente competencias de liderazgo, ¿no? La IA puede calcular, pero hay que construir confianza. Eh, el liderazgo, el líder tiene que tener una capacidad de llegar al cambio, entender bien cómo la IA impacta en cultura y el aprendizaje continuo, ¿no? La tecnología amplía capacidades, pero el liderazgo convierte esto en avance y progreso sostenible. Más que dominar herramientas, el gestor debe aprender a pensar utilizando inteligencia artificial, ¿no? La IA no sustituye el conocimiento en la experiencia o la potencia, ¿no? Y acá, justamente, quiero hacer un ejemplo de un gestor. Voy a utilizar
a la inteligencia artificial como un gestor, y eso es un trabajo en una situación muy personal. La IA va a evaluar a mi broker de seguros. Entonces, nadie se le ocurrió que por la edad, por X razones, el seguro mío y de mi esposa cuesta un montón de dinero. Pero ¿cómo saber si está bien o está mal? Tengo confianza en el broker, es mi amigo, pero acá dije, voy a hacer una prueba. Le entregué una copia de la póliza de salud a la inteligencia artificial. Aparte de eso, tengo dos seguros, uno de Oncosalud y otro con otra compañía de seguros. Y les dije, oye, haz un análisis, dime cómo están las cosas. La IA me lo dijo explícitamente que mi cobertura es sólida. Es una buena combinación entre Pacífico y Oncosalud, con continuidad asegurada y protección integral. Pero también me dijo que mi broker hizo un buen trabajo colocando el plan, pero no acompañó con la misma dedicación la revisión anual ni la explicación de opciones más eficientes. Lógicamente esto ya se lo comenté a mi broker y hemos quedado en reunirnos, ¿no? Y ahí entendí el verdadero sentido de esta tecnología. La IA no reemplaza al broker, pero puede evaluarlo. Y esto lo puedes hacer con miles de gestores de negocios. Es impresionante, ¿no? Eh, nos mostró cosas que pasábamos por alto y te recuerda que los datos sin interpretación no sirven de nada. Y ahí está la función del broker. Este ejercicio nos confirmó algo que vale la pena para cualquier gestor de negocios, ¿no? La IA amplía el conocimiento, pero no reemplaza el criterio. Y cuando ambos se combinan, la tecnología que analice la persona que interpreta, las decisiones dejan de ser reactivas y se convierten en estratégicas. En mi caso, el mensaje fue simple. El valor no está solo en tener un buen seguro, sino en entenderlo, ¿no? Y ese es el verdadero rol del gestor en tiempos de inteligencia artificial: interpretar, decidir y dar sentido. Interpretar, decidir y dar sentido. Creo que Exactamente. son claves que nos llevamos de esta entrevista. También quiero ahí repasando un poco tu respuesta de que las competencias van del lado analítico, tecnológico y también de liderazgo. Y aunque eso no estaba planificado, mientras tú me dabas la respuesta, yo decía y en mi mente pensaba, todo eso en realidad se aborda en el MBA de la Universidad Continental. Entonces, si es que aún no lo han revisado y no saben que tenemos un MBA, también Definitivamente. les invito a que puedan revisar la propuesta porque estamos formando a los gestores empresariales de hoy y del futuro. Así que ahí les dejo también esa nota. Y quiero también retomar un poco lo que has mencionado, Vito, en el ejemplo, y es que, por ejemplo, tú le estabas compartiendo información de tu póliza. Y cuando hablamos de decisiones empresariales, parte de la información también incluso va a ser en algún momento quizás información confidencial. También se habla cómo es que la inteligencia artificial a veces busca darte por tu lado y puede repetir algunos sesgos dentro de, digamos, de este uso. ¿Cuáles podrían ser los riesgos asociados o que representa el uso de inteligencia artificial? Porque hasta ahora hemos visto un poco la parte positiva y todo lo bueno que nos trae, pero sin duda una nueva tecnología, nuevos procesos, etcétera, también implican algunos riesgos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que el mayor riesgo de la inteligencia artificial no está en lo que hace, sino en lo que creemos que puede hacer. Y hay 5 aspectos que todo gestor debe tener muy claro. Primero, la calidad de información, ¿no? Si los datos que alimentamos al sistema son erróneos, incompletos, los resultados también lo serán. La IA no distingue entre verdad y error, son solo entre patrón y frecuencia. Por eso una mala base de datos puede llevar a decisiones equivocadas, aunque los cálculos sean perfectos. Segundo, la influencia del usuario. La IA aprende de quien la entrena. Y ahora también vamos a ver un ejemplo bien interesante. Si las instrucciones están sesgadas, si los parámetros están mal definidos o si el usuario busca confirmar su propia opinión, el sistema simplemente amplifica ese sesgo, por no decir ego, ¿no? Y en ese sentido,
la IA no es neutral, refleja nuestra manera de pensar para bien o para mal. Tercero, la delegación indebida de decisiones operativas. Cuando dejamos que o sea, que la IA actúe sin supervisión, corremos el riesgo de que decisiones cotidianas se tomen fuera de contexto, influenciadas por errores humanos, por objetivos mal definidos. La IA puede ejecutar, pero no comprender el impacto humano moral de lo que hace. Y acá imagínense que la IA está jugando un juego de guerra y tiene que tomar decisiones drásticas. Está compitiendo con otra persona y su decisión es lanzar un misil nuclear a determinado sitio. Pero imagínense que ese juego es realidad y que le dejan a la IA tomar decisiones de ese tipo. No va a haber manera de pararlo. Y ese es un riesgo aterrador, y es un riesgo que hay que ver. Ya están hablando de temas éticos de la inteligencia artificial, pero va más allá de esto y hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Cuarto, la brecha cultural, ya que es un tema que hoy nos está tocando, ¿no? Definitivamente en muchas empresas la tecnología está avanzando mucho más rápido que las personas. Algunos se adaptan con entusiasmo, otros se sienten amenazados o desplazados. Y ahí viene el tema del liderazgo. Si no se gestiona bien esa transición, va a haber una polarización tremenda, un tema que estamos acostumbrados a ver en estos días, ¿no? La tecnología conecta datos, pero puede desconectar equipos, y es un tema muy cierto, ¿no? Y acá viene lo que les digo, el reemplazo laboral. Eh, Velocidad, amplitud, eh, servicios, todas estas funciones tradicionales van a perder relevancia eh, porque simplemente la capacidad de hacerla, de que esto lo haga la inteligencia artificial es muy, muy alto, ¿no? Y al final no solo se trata de pérdida de empleo, sino pérdida del sentido del rol que tienen las personas, y esto también es bien delicado, ¿no? La inteligencia artificial es una frase de la inteligencia artificial también. La inteligencia artificial no destruye valor por sí sola, lo hace cuando se usa sin propósito, sin controles y con presión. Y acá quiero desarrollar para terminar un ejemplo para entender esta situación, ¿no? Si le entregara a la IA, que le entregamos a la IA expedientes, argumentos, sentencias de los casos que han litigado los 10 mejores abogados del Perú, es posible entrenar un modelo legal especializado. Este modelo se convertiría en abogado, pero aprendiendo los patrones del pensamiento, las estructuras argumentativas, los estilos de razonamiento jurídico que estos han utilizado con éxito. O sea, los 10 mejores abogados del Perú, le sacas tus 50 expedientes a cada uno, que son públicos, y lo pones en inteligencia artificial, y la inteligencia artificial va a identificar cómo estructuran sus argumentos principales y secundarios, qué presidentes legales citan con más frecuencia, qué tipo de lenguaje jurídico o retórico emplean para persuadir, qué estrategias procesales usan según el tipo de caso, penal, civil, etc. Luego, al enfrentarse en un nuevo caso, va a presentar argumentos coherentes, inspirados en lo que aprendió de esos modelos, no porque entiende derecho, sino porque ha identificado los patrones que suelen conducir al éxito legal. Su propósito, el éxito legal. Sin embargo, hay algo que la IA no puede hacer, entre comillas, y que distinga a un verdadero abogado: la interpretación moral, el juicio ético y la lectura del contexto humano. Una IA va a poder redactar un argumento impecable, pero solo una persona puede decidir si ese argumento es justo, conveniente o éticamente correcto. Por eso, aunque el rendimiento técnico sería altísimo, aún queda el criterio del juez, la situación del acusado y su relación con el fiscal. Supuestamente esto limitaría al alcance de la IA. Pero también es posible, y ahí viene, por eso le digo que es un riesgo, que la IA revise los antecedentes de jueces y fiscales, identifique patrones en sentencias, medir tendencias del entorno político, mediático y anticipar probabilidades de fallo. Es más, o sea, yo puedo analizar un juez y decirle en qué casos se ha salido de su patrón de comportamiento, y simplemente puedo evaluar el comportamiento del juez si ha habido influencias externas o no. Realmente es un mundo diferente que va a hacer que
toda la dinámica actual cambie, ¿no? ¿Hasta dónde puede y debe llegar la IA? Y otra pregunta mucho más sencilla, ¿cómo deben reconvertirse los abogados? Con eso termino, Miriam. Muchísimas gracias, estimado Vito, por esta entrevista. Sin duda ha sido bastante interesante poder conversar respecto a todos estos aspectos. Me quedo con esta última frase también que mencionaste, es un mundo diferente sin duda y nos toca cambiar y nos toca también ver las maneras en que logramos movilizar estos tres pilares de los que hablábamos, ¿no? Las personas, en primer lugar, los procesos y la tecnología. Antes de cerrar esta entrevista, quisiera, como de modo anecdótico, preguntarte, yo sé que a hoy creo que la inteligencia artificial más famosa de por sí es ChatGPT, pero no sé si es la que tú más usas o qué herramienta es la que sueles usar. Mira, hay muchas herramientas, o sea, y eso va a depender de cada uno. Justamente yo uso mucho ChatGPT específicamente para temas de análisis, pero también tengo otra inteligencia artificial que es el Beautiful AI que me permite desarrollar PPTs. Después está el Gemini de Google, Copilot creo que es de Microsoft. Microsoft. Después el DeepSeek, que lo estoy aprendiendo a usar. Es más, tengo una versión pagada, pero todavía no he podido trabajarlo con él, pero hay muchas inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Napkin, que es como servilleta, eh, y es específicamente para hacer flujos de proceso. Entonces, Interesante. hay cientos de inteligencias artificiales. Canva es otra. Como te digo, eh, yo creo que al final cada uno va a buscar hacia dónde, hacia dónde te vas a dirigir. Y acá les vuelvo a repetir, ¿no? Yo empecé justamente preparando una presentación sobre inteligencia artificial. Le pregunté al GPT que me escribiera las 10 inteligencias artificiales más conocidas y me hizo la relación. Y se puso lógicamente a él, pero hizo una descripción de fortalezas y debilidades de cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las recomendaciones que les hago es empiecen a usar inteligencia artificial y considérenlo como un asistente personal. Y un asistente personal que sabe todo, pero sabe todo. Entonces, es más, cuando escribo un artículo y le pido su ayuda, él, yo le digo que lo haga en tono académico, en tono campechano, en tono profesional, en tono sarcástico, y simplemente lo va a hacer. Es realmente de locos. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se usa la inteligencia artificial. Y el otro tema que definitivamente ayuda de sobremanera es no trabajes con información que no conoces. Y esto me refiero es, si tú quieres desarrollar un tema específico, lo que debes hacer es conseguir información de ese tema específico y no con inteligencia artificial. Tendrás que buscar un libro, tendrás que consultar en la web, tendrás que entrar a revistas especializadas, llámese el Harvard Business Review, lo que fuera, pero nunca desarrollen un tema de inteligencia artificial basándose en lo que la inteligencia artificial sabe, porque eso te puede llevar a tomar decisiones realmente peligrosas o equivocadas que pueden influir en personas, en organizaciones, etcétera. Es un tema realmente fascinante, pero es un tema también que hay que tener mucho cuidado en cómo se lo utiliza, ¿no? Y la otra cosa es, y para terminar, Miriam, esto va más allá de lo que significó la introducción de la computadora hace 40 años, va mucho más allá, ¿no? Porque la computadora era simplemente un operador. Hoy la inteligencia artificial va mucho más allá de eso. Hoy tiene la capacidad de leer eh, las redes sociales y puede inferir cosas que pueden ser aterradoras y que pueden ser falsas
o ciertas, ¿no? Eso es un tema que sí, como digo, es un mundo fascinante, pero hay que tener mucho cuidado con se le utiliza. Nuevamente, muchísimas gracias, Vito, por los consejos, por todas las anécdotas compartidas, por este tiempo. Gracias también a todos los que nos han acompañado a través de YouTube y de las redes sociales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Los invito a que puedan seguir nuestras cuentas. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas para que no se pierdan los próximos episodios de En Contexto. Y bueno, sin nada más que decir, pues desearles un lindo día a todos y volvernos a ver en la próxima oportunidad. Gracias también, Vito. Gracias a ti, Miriam, gracias, Rafael, y hasta una próxima.